Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Sábado a las 7 de la noche, con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación. Platicaremos de la prueba más evidente de que la muerte es en realidad otro estado de conciencia. ¿Qué pasa cuando un niño muere? ¿Cómo es su recorrido por el llamado túnel de luz? Conoce cuál es el motivo por el que un demonio toma el cuerpo de una persona. Enigmas y misterios de la ciudad sagrada de Tula, en México. Descubre la impactante investigación sobre una luz duende maya. Escucha la creepypasta, Una noche tormentosa. La reportera del miedo nos trae la leyenda de la taconuda, el espíritu de una joven adolescente que camina en tacones por la noche. Esto y más aquí, en La Mano Peluda, investigación, en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Georgina Avilés y me da mucho gusto que estés con nosotros como cada semana aquí en este programa de temas sobrenaturales interesantes y también de actualidad, Nacho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Nacho Muñoz. Me gusta que estén con nosotros porque sabemos que si están aquí escuchándonos es porque les gustan esos temas increíbles y sobrenaturales, que sobre todo es de lo que aquí platicamos, Gina, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Por supuesto, también le damos la bienvenida a Yasmín Gutiérrez en la producción, a Marshall Sebastián en los controles, Julián Juárez, también a Manolo, que están dirigiendo esta inmensa consola que precisamente hace posible que estemos unidos ustedes y nosotros. Sí, por supuesto, con esa cobertura que ahora tenemos hasta el interior de la República e inclusive atravesando las fronteras, ¿no, Gina? Efectivamente, y hoy los invitamos a que estén con nosotros. Tenemos temas interesantes. Nacho, por una parte, este tema que es fascinante, ¿qué hay después de que nos morimos? Hay un túnel, muchas personas lo han relatado, pero este túnel será una luz divina, una ilusión creada, o también se dice que es una luz que proviene de la región de los muertos. Y el segundo tema que vamos a abordar es un tema que también sabemos que a ustedes les gusta mucho, tanto como a nosotros, no por el hecho de lo que sucede, sino porque es un fenómeno existente y que hemos sido testigos aquí en este programa de varios casos. Bueno, yo diría, ¿qué te gusta de casos? ¿Cuántos podríamos enumerar? No sé, Nacho, pero tantos años que hemos tenido en La Mano Peluda y tanto contacto con personas que han sufrido situaciones que no tienen explicación lógica, sí nos da pues un panorama más amplio de precisamente todos estos temas, y queremos hacer contacto con ustedes a través de mensaje de texto o el WhatsApp, a través del 5518-019325 y del Facebook MP Investigación. Ahora sabes que nos puedes escuchar por internet en la página de Radio Fórmula, www.radioformula.com, y también si de alguna manera no tienes internet o alguna cosa sucede, puedes escucharnos a través de tu celular. Si quieres saber cómo hacerlo gratuitamente, entra a miedoteca.mx, que es una comunidad del terror, ¿no, Gina? Comunícate y dinos, pues yo quiero participar. Obviamente este es un espacio para todos los que nos creemos peludomaníacos. Vamos a una pausa. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda, investigación. Mátate estudiando y serás un cadáver culto. Sabiduría en las redes.
porque nosotros hemos estado ahí. La mano peluda, investigación. Continuamos con el programa y ahora vamos a una sección donde siempre tenemos evidencias de las situaciones sobrenaturales que están ocurriendo y que sobre todo allá en la península de Yucatán pues nos están reportando, Nacho. Hoy en específico acerca de los aluches, esos duendes, que hay muchos mitos alrededor de esto, que dicen que son como elfos, que se roban niños, que hacen travesuras, pero ¿esto será cierto? Sí, son otra versión de los llamados seres elementales, esos famosos aluches, esos seres pequeños, peluditos, que han cobrado mucha fama, sobre todo ahí en esa zona del sureste mexicano, también allá en la parte de Cancún, inclusive se dice que existe la casa de los aluches. Pero ¿qué te parece que presentamos a nuestro invitado, Gina? Así es, aquí ya tenemos a Jorge Moreno, él es investigador de lo paranormal, corresponsal de La Mano Peluda, que siempre nos está pues dando esa última novedad en cuestión sobrenatural. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es, ya listos para presentarles este caso que, como bien mencionas, pues se refiere a los aluches, que son estos duendes mayas, así se les llama también, que son creados para cuidar y proteger los terrenos, las milpas y las propiedades de los antiguos mayas. ¿Y de qué se trata la investigación que hoy nos vas a presentar? Bueno, esto ocurrió específicamente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, durante una ceremonia maya. Bueno, aquí en lo que es todo el sureste del país, es tradicional de que los xmens o sacerdotes mayas cada determinado tiempo, cada 6 meses, cada año, curan los terrenos, es decir, los limpian, los protegen del mal viento, del mal aire y de ese tipo de situaciones. Es algo de cierta forma tradicional. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió? Se estaba haciendo una ceremonia maya en un rancho en esta población en Chetumal. Y pues bueno, normalmente no se permiten tomar fotografías, porque se hacen ofrendas, se hacen estas ceremonias que pues son muy respetadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una persona que pues, de forma periodística quería tomar fotos para hacer un reportaje sobre este tipo de situaciones, pues ahí de forma medio clandestina pues estuvo tomando unas fotos y de pronto al fijarse, al checar una de estas imágenes, se alcanza a ver precisamente esta luz, este duende maya, se alcanza a ver junto a una mesa, se ve como si estuviera cubierto su parte de su cabeza con una especie de túnica. La verdad que hemos analizado la foto, no tiene ningún truco, no tiene ningún montaje, y bueno, los propios sacerdotes mayas pues nos han comentado que sí, en efecto, cuando se hacen estos rituales, se hacen invocaciones a los aluches, y muy posiblemente lo que se captó en esa foto, pues se trata precisamente de una luz, el cual pues pueden ver la fotografía, muy impactante por cierto, en miedoteca.mx, ahí hemos subido ya un video en donde pueden ver la fotografía y pues el reportaje completo. Fíjate que estamos viendo esta fotografía y sí claramente se ve aquí un ser algo extraño que bueno, ustedes también sería conveniente que la vieran para que nos dieran su opinión. Y estos aluches entonces están en un lugar específico, pero ¿son buenos o malos o cómo los podemos catalogar? Todos son buenos. Lo que pasa es que hay mucha gente que de pronto me llama para hacer una investigación asustados porque de pronto ven una luz o les tiran piedritas o algo así por el estilo. Sin embargo, estos solamente lo que hacen es proteger y cuidar ciertas propiedades o lugares, nunca hacen nada malo. Es decir, es como que tengas un perro en un terreno, pues si ve a una persona, pues le va a ladrar o algo así, pero no, bueno, en este caso los aluches no te atacan. Lo que sí han habido muchos testimonios, muchos relatos, que al cuidar el terreno de la luz lo que hace es que si entra una persona con malas intenciones a robar o a invadir un terreno, lo que hacen es aventarle piedritas, pero pues no lo agreden definitivamente. De pronto pasan corriendo frente a él con el fin de espantarlos o los pistean. Normalmente se dicen que te llaman así de esta forma peculiar, pero pues en cuanto a agresiones físicas realmente no ocurre nada de esto. Su objetivo es asustar a las personas que no viven en ese lugar, porque de hecho para eso fueron hechos, ¿no? Para proteger y cuidar los terrenos. Vaya, pues sí, qué interesante que estos pequeños seres se manifiesten de esa forma y sobre todo en defensa de su medio ambiente, ¿no? Regularmente ellos, lo que se ha sabido es que saben defender su territorio, que inclusive si es necesario hacer una obra, una construcción, pues solicitarles permiso de alguna manera. Exactamente, de hecho muchos poblados de acá de Yucatán, bueno, de la península en general, cuando alguien vende alguna propiedad, un rancho, un terreno, una quinta, etcétera, llegan los nuevos dueños y se les recomienda que hagan un ritual, una ceremonia maya
como para avisar o pedirles permiso a estos aluches a través de ciertas ofrendas para que ellos continúen cuidando este lugar y sepan que hay nuevos dueños. Jorge, ahorita que estamos nosotros mencionando aluche, ¿hay alguna diferencia o es lo mismo entre un aluche, un troll, un elfo, un duende? ¿Es lo mismo o sí tienen diferencias? Tienen características muy similares, pero yo creo que depende de cada región, ¿no? En el caso de los aluches o alush, bueno, fíjate, aquí pasa algo muy curioso, ¿no? La gente que fuera de la península me pregunta, ¿cómo se dice? ¿Se dice aluche o se dice alush? Realmente cuando te refieres a uno es un alush, cuando te refieres a varios son los aluches. De hecho hay esa confusión porque no sé si recuerdan cuando estaba Tinieblas, el famoso luchador que fue muy famoso acá en México, tenía a su mascota o a su pequeño luchador que se llamaba aluche, sin embargo, realmente pues es un alush, ¿no? Entonces en este caso solamente son creados por los sacerdotes mayas, solamente están en lo que es la cultura maya, desde Guatemala, Belice, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, pero fuera de esta zona, pues los llamados duendes, elfos, troles, etcétera, que hay en otras partes incluso del mundo, tienen características muy similares, sin embargo son creados de otra forma. Entonces podríamos decir que el alush está realmente nada más en esta zona de la cultura maya. Sí, sobre todo esas características que tienen un tanto peluditos, ¿no? Seres pequeños, igual que tal vez los otros seres elementales que acabas de nombrar, pero la característica es que son completamente peluditos. Bueno, y hay dos situaciones contrarias también. Normalmente tienen como 40, 50 centímetros de tamaño más o menos. Ajá. Y hay algunos que tienen el rostro completamente envejecido, como si fuera una persona de 90 o 100 años. Y hay otros que tienen cara de niños, es decir, ahí no hay términos medios, no, nunca vas a ver a alguna luz que tú digas, pues parece como una persona de 40, 30 años, ¿no? O sea, son o con el rostro completamente de niños o con el rostro completamente de ancianos. Vaya, pues qué interesante. Pues definitivamente sí les recomendamos entrar a miedoteca.mx, ver esta fotografía, esto que nos está presentando Jorge, para que ustedes nos den la opinión de la existencia. Muchas veces se pone en cuestionamiento si existen o no todos estos seres elementales que en diferentes partes de la República con diferentes nombres se conocen, y bueno, cuando vemos y encontramos las evidencias, Jorge, sobre todo tú que nos estás trayendo que veamos, no solamente que escuchemos, sino que también veamos lo que tú estás investigando, entonces ahí es donde definitivamente creemos que sí existen este tipo de situaciones. Ahora, y me gustaría hacer una aclaración, Nacho. Fíjate que pues la gente que no vive en el sureste del país se imagina que los aluches son muy peludos, muy velludos, como por ejemplo esa mascota que salía con Tinieblas. Ajá. Sin embargo, estos no son precisamente así, tienen una apariencia como si fuera una persona, es decir, con el vello normal, por así decirlo. O sea, ¿no? más un poquito como los trolls. Exactamente. Sin embargo, bueno, yo la verdad no sé mucho de lucha libre, desconozco de dónde agarraron la apariencia de Aluche, ¿no? El compañero de Tinieblas, pero definitivamente no es de esa forma, ¿no? Porque si ustedes, amigos, recuerdan a Aluche, el luchador, pues es como un monstruito, algo como así. Como una especie de perrito parado. Exactamente. Pero en el caso de los aluches tienen apariencia humana, ya sea, como les decía, con el rostro de un niño muy pequeño, o bien de un anciano, pero no precisamente como un perrito parado. Pues, ¿no? pues fíjate, Jorge, que precisamente yo te hacía esa mención, porque hemos tenido varios reportes, varios casos de esos pequeños seres peludos, inclusive en algunas ocasiones se refieren a ellos como una especie de bolitas peludas que caminan. Entonces estos reportes nos han llegado de por allá, inclusive hemos tenido varios relatos en donde se narra que son pues sí, no pueden distinguir exactamente si es un animal, si es un duende, si es un troll o lo que sea, porque los ven muy peludos. Pero es bueno que hagas esa aclaración, es muy pertinente, porque esto significa lo que ya mencionaron hace un momento, que hay diferentes razas de estos seres. Inclusive puede haber diferencias entre los aluches que son conocidos y esos seres peludos. Tal vez esos seres peludos que la gente ha reportado no son precisamente unos aluches, ¿verdad? Así es, yo creo que podría ser otra raza, como bien mencionas, u otra situación, ¿no? Recordemos que pues hay duendes, hay elfos, hay troles, y hay muchas de estas variedades, posiblemente sea otro de este tipo de situaciones. Y de hecho, bueno, más adelante les estaré platicando, así como hay aluches aquí en el sureste del país,
También hay unos pequeños duendes muy similares a los aluches que se llaman puces, pero ellos tienen la característica que son completamente negros. Ya más adelante estaremos platicando de estos seres que se llaman puces y que también son populares aquí en esta zona del país. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por tu aportación a este programa. Y bueno, ustedes ya lo conocen, él es Jorge Moreno, periodista, investigador de lo paranormal y corresponsal de este programa, que también nos está incrementando la miedoteca con sus investigaciones y que el público lo agradece, Jorge. Pues muchísimas gracias, ¿no? Para mí un honor que pues me consideren semana tras semana para poner mi granito de arena en el programa, y pues ya saben, ya listos para preparar esta semana la próxima investigación y dárselas a conocer. Perfecto, Jorge, pues muy agradecidos y esperamos tenerte pronto por acá. Claro que sí, como les mencionaba, yo creo que en septiembre estaremos por ahí, con mucho gusto pues estaremos llevando pues algunos objetos del Museo Paranormal. Yo creo que a la gente le gustaría ver, al menos en fotografías, ¿no?, parte de lo que tenemos aquí en el sureste del país. Hecho. Me parece muy bien, y nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con más del programa. Ustedes comuníquense a través del 5518-019325, a través de un mensaje de texto o de un WhatsApp, y si no, a través del Facebook MP Investigación. En un momento escucharás... Por un caso que tuvimos de una señorita de 24 años, el jueguito Charlie, sí, que es con 2 lápices, algo así, y hacen preguntas, contestan. No es más que una cuija disfrazada, ¿no? Lo oculto se pone al descubierto, aquí en La Mano Peluda. Investigación. Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarse. Sabiduría en las redes. Y sobre todo ese don de ser una persona que siempre trata de buscar, trata de ayudar a los demás, y me refiero nada más y nada menos que al pastor Hugo Álvarez. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches, gracias Ignacio por las porras. No, es que de verdad, y quiero comentarle que aquella vez que nos platicó esa historia del extraterrestre, de esa persona rara que no supieron dónde terminó o en qué acabó, mucha gente llamó para preguntar sobre ese caso, y ya lo platicaremos después, pero el día de hoy, pastor, queremos platicar sobre eso que usted maneja cotidianamente, porque es parte de su ministerio, como usted lo ha tomado, y me refiero nada más y nada menos que a los exorcismos. Son cosas que suceden día con día, aunque haya muchas personas que no lo quieren aceptar, muchas personas que lo niegan. Es una realidad, pastor. Sí, fíjate que el último ataque, vamos a llamarle así, satánico, por medio de juegos, sobre todo hablando de primaria, aunque nos asombra, por un caso que tuvimos de una señorita de 24 años, el jueguito Charlie, sí, que es con 2 lápices, algo así, y hacen preguntas, contestan. No es más que una cuija disfrazada, ¿no? Y está muy vigente, ya hay casos de posesión por este tipo de práctica. Las personas lo ignoran, el satanismo lo mete igual, como la ouija, como un jueguito que venden hasta en centros comerciales y papelerías, todo eso, y las personas, niños, jóvenes, en esa ignorancia, que ni tanto, porque ya hay muchas películas que hablan de la ouija en ese ejemplo. Uh-huh. Y la última bombita es esa, la de Charlie. En esa ignorancia entonces practican, y aunque se les advierte y se les diga, no lo creen o piensan que uno les está engañando. Pero ahí está el hecho, hay casos por ese jueguito. No puedo negarlo de alguna manera o forma. Personas que atendíamos en ocasiones son enviados por los mismos psiquiatras de que no les encuentran un síntoma, ¿verdad? Que tenga la ciencia bien
identificado y les dicen, pues bueno, acude a tu fe por medio de Dios, a veces ahí te encuentran algo. Y está muy vigente, la maldad está creciendo. Hay un tipo de posesión o digamos control. Nuestro lenguaje hoy en México es muy triste. Hablamos de decapitados, de cadáveres que encuentran, personas que los mutilan, asociado con la droga. La palabra droga en su raíz significa hechicería. ¿Ah, sí? Sí, desde ahí estamos viendo que está la influencia maligna satánica y no es coincidencia, ¿sí? Todo esto lo practican en satanismo, todo, son prácticas satánicas de toda la vida. Ahora ya a una luz pública, en medio de lo que vamos a llamarle mafia, en diferentes ramas, que se están encontrando ese tipo de situaciones. Sí, claro, porque esto se va extendiendo poco a poco. A mí lo que me llama mucho la atención es la facilidad con que se enganchan los jóvenes, con que se quedan atrapados en este tipo de juegos, si se le llama así, aunque bien sabemos que es una invocación, ¿no? Es tratar de entablar una conversación con un ser del más allá, con un ser que ya no está en este plano. No sabemos si sea bueno, si sea malo. Desde mi punto de vista no puede ser bueno en cuanto a que las personas salen espantadas casi siempre y hay consecuencias. Es que hay una información tremenda por medio de series, de películas. En satanismo, por ejemplo, le llaman bestialismo. Sobre todo los sacerdotes satánicos que tienen ese nivel, que pueden transformarse en un tipo de hombre lobo. Uh-huh. Y practican mucho el vampirismo, ¿no? En cuanto a succionarse sangre y todo eso. Entonces, presentan ahora un romanticismo de hombres o mujeres lobos con vampiros o vampiras. Uh-huh. De tal manera que ese sentimentalismo, ese aspecto romántico, bonito y todo, pero ahí va el enganche, ¿sí? De una práctica de ocultismo o de satanismo. Entonces las personas no lo ven así. Otras películas sí van bien directas en este sentido. Si vamos a algunas canciones subliminales, que el mensaje dice ama a Satanás o Satanás es Dios, uh-huh. Realmente hay un bombardeo que va haciendo a las personas adeptas a todo este tipo de prácticas. Cuando se dan cuenta ya están bien adentro, ya es algo que no rechazan, ya tienen un lavado de cerebro o más bien una preparación en su cerebro que los hace adictos, y cuando lo empiezan a practicar ya tienen una identificación, una codificación ahí, y hasta lo hacen con gusto, no lo ven como un problema. Las consecuencias son después. Claro, y ahora que habla usted de consecuencias, ¿cuándo es cuando ese ser o ese problema empieza a manifestarse en una persona? Es decir, que una vez que jugó el Charlie, la Ouija o lo que sea, ¿cuándo es cuando empiezan las manifestaciones? ¿En qué momento se compromete uno? ¿En qué momento deja uno de ser para poder recibir un espíritu o un ente ajeno a la persona? Es como un proceso, la persona empieza a tener cierto tipo de depresiones, aislamiento, pierde en mucha la ubicación, personalidad, gradualmente. En otros casos se presenta así de un momento a otro el demonio y piensan es algo psicológico, psiquiátrico. Están los estudios, se van dando cuenta que no es así. Entonces no hay una regla general, un estatus en cómo identificar que una persona tiene espíritus malignos. Ahora, en ocasiones nos han pedido alguna oración para trabajo. Uh-huh. No tienen trabajo o tienen algún problema de dolores, uh-huh, de enfermedades. Y al estar orando se manifiesta el demonio. No falla porque siempre han sido personas que han estado bajo este tipo de prácticas. El demonio no soporta la fuerza, la luz, el poder de la oración y se manifiesta. En otros casos, repito, pueden tener hasta 10 años y está el demonio ahí y de repente ya empieza a manifestarse. Es raro, ¿no? Hay quien tiene un mes con un demonio y luego se mueve, y en otros casos puede estar hasta años antes de manifestarse. Es decir que se puede manifestar de un momento a otro alguna persona que haya tenido algún contacto, alguna relación con este tipo de suertes, lo puede tener ahí guardado, incubando, por decirlo así, ¿no?
puede estar ahí en proceso de crecimiento, está esperando la mejor ocasión para poder manifestarse abiertamente, y ya de alguna manera la persona que ha sido afectada pues empieza a buscar alguna solución, alguna posible solución. Esto sería con el fin de que la persona simplemente sintiera como que no está tocada, por decirlo así, y de repente causarle caos. ¿Cuál sería el fin? Los demonios se fortalecen con el alma de las personas, ¿no? Toman fuerza. Por otra parte, el tener el control de una persona va en contra de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza. Entonces el demonio tiene en control a la persona como un tipo de venganza en contra de Dios, ¿sí? O decir, aquí estoy y estoy tomando una creación, un hijo de Dios, por decirlo así. Entonces el demonio está haciendo un acto maligno, está afectando a la persona. Y mientras no sea descubierto, le puede estar afectando. Personas que tienen demonios tienen un carácter terrible, más allá de lo normal y diario, por decirlo así. Uh-huh. Síntomas de ciertas enfermedades y, te repito, problemas de personalidad, cambios en alguna área de su vida. Eso no significa que quien tenga este tipo de cambios ya está endemoniado. Está poseído. Por sí sería bueno que acudan a una oración a ver cómo anda por ahí. No hablamos de limpias. Claro. Hablamos de oración buscando a Jesucristo, ¿verdad? Porque es la fuerza única que puede combatir el mal. O la presencia más que fuerza. Entonces, el demonio, mientras no se ha descubierto, está ahí. El demonio no tiene una autoridad de por vida, y puede ser que a los 5 o 10 años es el tiempo que pueda estar en una persona, o toda la vida de la persona. Se le cumple su tiempo y se empieza a manifestar. Tal vez la persona endemoniada se empieza a acercar a Dios, o hay una persona que muy creyente de Dios, muy cerca de Dios, se hacen amigos, y esa luz del creyente, esa presencia de Dios, le empieza a afectar y se empieza a mover. Uh-huh. La persona tiene un acto de amor y empieza a ser muy amoroso. El demonio no puede contra el amor y también se le puede manifestar. O sea, hay diferentes razones por las cuales puede durar mucho tiempo, poco tiempo, o por qué se manifiestan o no se manifiestan. Y ahorita usted acaba de decir algo bien importante que muchas veces a la gente le da miedo. Regularmente recurren a un lugar en donde les pueden ayudar, en una casa de oración, en algún lugar donde saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo ayudarles, ¿no? No es algo muy sencillo, no es algo muy simple. Aunque bueno, la palabra de Dios es de que todo el que reciba a Cristo de alguna manera está protegido, ¿no? El chiste es tener la conciencia de que está recibiendo a Cristo. Aquí el punto es que hay personas que les empiezan a hacer oración y empieza a ver la manifestación de ese ser y se espantan, deciden entonces suspenderlo. Pastor, ¿pero qué le parece que vamos a hacer una pausa? Y regresando de la pausa platicamos acerca de esto y sobre todo de ese caso nuevo que usted me acaba de comentar, que es muy reciente y ha sido un tanto complicadón. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este programa de lo increíble y lo sobrenatural. Volvemos. En un momento. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: jale y empuje. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación. Bueno, regresamos en este programa de lo increíble y lo sobrenatural. Pastor, le decía yo antes de irnos al corte que muchas veces cuando están haciendo un proceso de, llamémosle, liberación, exorcismo, sucede que las personas ven que ese ser empieza a manifestarse y entonces les entra miedo, les entra pánico y dicen, no, mejor ya no, porque se está poniendo cada vez más agresivo, o esto se está poniendo cada vez más feo. Eso de alguna manera tiene que ser lógico, ¿verdad? Porque si el demonio de alguna manera o de alguna forma está cómodo en el cuerpo de esa persona y lo quieren quitar, lo quieren expulsar, pues obviamente va a haber
una resistencia. Da temor porque es una experiencia sobrenatural. La fuerza negativa del demonio en el ser humano provoca este tipo de síntoma de miedo. Una frase célebre de Juan Ramón Sáenz, que inclusive luego yo utilizaba en predicaciones: el primer enemigo a vencer es el miedo. Claro. Ahora, cuando hay un grupo de personas, sea del número que sea, y hay una manifestación, es mejor que los que tienen miedo salgan. Y si es una ministración o una atención que se sabe que es un exorcismo o liberación, solo deben estar las personas adecuadas y algún familiar de a quien se le va a atender para que vea que el proceso es dentro de lo normal. El miedo es una puerta poderosísima para que los espíritus malos entren en las personas. No les van a hacer tanto daño, pero de alguna manera les pueden afectar. Si la persona ha practicado algún área de ocultismo, también es una puerta abierta. Y si está presente, o se le manifiestan los que tiene, o le entra de alguna manera el que tiene el sujeto al cual se le está atendiendo. Pero repito... O sea, ¿que se pasa de un cuerpo a otro? Sí, si la persona tiene lo que se llaman puertas abiertas. Okay. Es una persona que ha practicado ocultismo, que ha blasfemado, que está en constante vida de pecado, como adicciones, alcoholismo, iracundos, constantemente roba. O sea, el pecado con toda la intención y con toda la malicia es una puerta abierta para que los espíritus malos entren. Y esas personas son vulnerables, por supuesto, porque no están protegidos, porque ellos mismos no buscaron la protección, sino que ellos andan en pecado, están manejando cosas que no deben, y si están ahí simplemente por curiosidad, eso es algo que los convierte a ellos en vulnerables, ¿no? Sí, Ignacio, todos pecamos, nadie es perfecto. Claro. Pero la falta de la presencia de Dios en las vidas hace que tengan falta de fortaleza espiritual. Cuando alguien dice acepto a Cristo en mi corazón, ahí está ya la presencia de Dios a través de su Hijo. Y tiene un conocimiento, sigue el camino de Dios y tiene una fortaleza espiritual. Como el que hace ejercicio físico, tiene una fortaleza física. Bien alimentado, las enfermedades le pegan menos. Pero si no, mal alimentado, no tiene fortaleza física, no ejercicio, no nada, la enfermedad le pega más. Así es en lo espiritual. La falta de la presencia de Dios tiene debilidad espiritual y los demonios pueden hacer más daño. Pero si está fortalecido espiritualmente, y eso solo con la presencia de Dios, entonces los demonios menos daño hacen. En este sentido son muy vulnerables, ¿sí? Las maldiciones, por ejemplo, pueden hacer más efecto en las personas débiles espiritualmente. Pesadillas, el ver películas de terror donde casi siempre está ganando el mal, también luego las personas tienen problemas espirituales. No solo sueños, ¿no?, sino presencias de demonios que se meten por ver ese tipo de películas. La Biblia dice que los ojos son ventanas del alma, y a través de los ojos, como una ventana, alimentamos el alma. ¿De qué la estamos alimentando? Tanto se está viendo cierto tipo de información, deseamos películas, lo que sea, que el alma se contamina. Tú lo sabes, hay películas donde un hombre en 3 minutos mata 40, sí, espíritu de muerte, y en toda la película, ¿cuántos no mueren? Un solo hombre. Ahí, aunque no se ve de esa manera, es alguien que está manejando algo sobrenatural, que matan con un golpe o con 2, y matan a 30, 40, increíble, ¿no? Pero la persona no lo ve por ese lado, lo ve el aspecto emocional, qué habilidad tiene. El show, el espectáculo de ver cómo mueren, cuántas personas mueren. Y eso que dices es muy cierto, pastor, porque en este programa hemos tocado el tema de la muerte, y cuando hablamos de la muerte, bueno, en ese sentido, ya cuando uno lo toma formalmente, empieza uno a sentir eso de el valor que tiene cuando una persona trasciende, cuando una persona muere, deja de existir en este plano, y ahí es cuando lo podemos razonar. Pero cuando vemos una película, por supuesto que no estamos pensando en eso. El hecho de ver que alguien está matando a otra persona es una vida, ¿no? Obviamente eso es ficción, pero si fuera real estaríamos hablando de una vida. Y en el caso de las posesiones, todo este tipo de imágenes, todo este tipo de escenas, esa violencia, se va metiendo al cerebro, se va metiendo a la cabeza, y eso va volviendo a la gente un tanto sensible, un tanto vulnerable para esas cosas. Sí, mira, Dios nos permite 35 años en este ministerio de exorcismo liberación. Y por ejemplo, lanzamiento del satanismo, uñas negras, pintarse la boca de negro, andar de negro.
Y de repente lo vemos, muy anteriormente empezó a salir. Por eso tiene toda la vida que el satanismo lo practican y lo lanzan como una moda. Los sacrificios en las sectas satánicas les cortan la cabeza, los mutilan, los despellejan vivos, con una vertebral que hacen de las vértebras hasta collares, como el caso que hubo de este grupo narcosatánico de Aldrete. Hace ya algunos años, ¿no? Sí, que abrió un abanico que nunca se había publicado. Nos pidieron una información, una investigación en Ciudad Juárez de las muertas de Juárez cuando empezaba. Y Ciudad Juárez estaba entregado al satanismo. Por medio de un triángulo, el inicio de Juárez, una línea, va a Nuevo México, la otra línea, residencias, donde todo el mundo sabe que ahí es donde más viven los narcosatánicos, y la otra línea, a las maquiladoras, donde más mujeres fueron muertas, decapitadas y todo eso, un triángulo entregado que Adolfo Hitler lo usaba en países de Europa y luego les atacaba. Cerro Bolo es donde más se encontraron cadáveres, en un lugar donde no se podía llegar sino solo con helicóptero. Muchos de los cadáveres habían estado congelados. ¿Quién tiene refrigeradores de ese grado para congelar cadáveres? Mujeres mutiladas, cercenadas de sus partes, símbolos satánicos grabados en el cuerpo, con piedras, con dibujos. Pero nadie movió eso, nadie dijo satanismo. Y esto lo hacen en las sectas satánicas, exactamente lo que estoy hablando. Es práctica de ellos, todo el tiempo. Aparece a luz pública, pero lo manejan solo como crímenes, asesinatos. El satanismo está influenciando de una manera tremenda a la nación mexicana y a todo el mundo, ¿no? Entonces, repito, la única forma es acercándose a Dios. Oiga, pastor, pero entonces, según mi entender, no todas las personas que padecen de posesión o que sufren este tipo de desgracias, si lo podemos llamar así, quiere decir que sean satánicos, sino que son una especie como de víctimas, ¿no? Engañados, influenciados, decíamos, por jueguitos, por películas, por prácticas. ¿Alguien puede ser poseído involuntariamente? Sí, por ignorancia. O sea, digamos que ni se imaginaba, simplemente por voltear a ver a una persona o no sé, algún método que pudiese existir. Él no practicaba, no jugaba, simplemente vivía a lo mejor no como una persona con mucha fe o con mucha creencia en un Dios, sino que simplemente fue una especie de víctima. Hay personas que acuden al hechicero, al adivino, centros espiritistas, todo eso, por necesidad, por enfermedad, por deseo de amor, todo eso, ¿no? Lo más básico. Pero van con la ignorancia aún pueden tener su fe y aparentemente creer en Dios, ¿no? O sentir que creen en Dios, o creen en Dios en apariencia. Pero repito, es en ignorancia. Y hemos tenido casos de quien viendo jugar la ouija, ni siquiera la jugaron, y les pega a ellos, y se les mete, ¿no? Como quien va a un centro espiritista acompañando a otra persona. Lo que decíamos, que estaban ahí de curiosos viendo nada más. Exactamente, y eso es riesgoso, es peligroso. Oiga, pastor, y en este último caso que usted nos platicaba hace un momento, ¿cómo es la historia? ¿Cómo sucedieron las cosas? Es impactante porque la señorita tiene unos 15, 16 años y ya tenía ahí relaciones sexuales bastantes, hace un pacto satánico, empieza a meterse en este tipo de cosas. Desgraciadamente Internet es un medio de información bueno y malo, depende cómo lo utilice. Y llega a tener ya relaciones sexuales con demonios. Obvio que es una puerta tremenda, terrible, ¿verdad? Para esa edad. Y se le empieza a manifestar el demonio, ¿no? Un caso muy, muy fuerte que ya hasta parece como araña, así como quien dijera 4 patas sobre la pared, ¿no? Y una fuerza tremenda la niña en este sentido. La madre que le acompañaba, como siempre pedimos a algún familiar, y estando presente, de repente se manifiesta el demonio en la madre. En inicio pensamos que se le había pasado de la niña a la madre. No, lo que sucede es que la madre practicaba magia negra. Y al estar escuchando las oraciones, el demonio de la madre no aguantó. Esa influencia de la madre es lo que hace que los demonios ataquen a la hija y le introduzcan a este tipo de práctica de satanismo. Llegó un momento que teníamos los dos casos al mismo tiempo y bueno, ahí tenemos una grabación. A ver, si quiere, escuchamos un poco de la grabación. Claro que sí. Vamos a escuchar primero la niña, los demonios de la niña un momento, y ya luego cuando entra la madre y se escuchan los dos casos, y ahí había algunas personas apoyando, ¿verdad? Vamos a escuchar. Ok, escuchemos. Del Cordero de Dios que derramó su sangre por el poder de la sangre del Cordero de Dios
del Cordero de Dios, te ordenamos que salgas ahora por el poder de la resurrección de Yeshua, por el poder del Espíritu Santo. ¡Fuera! Bueno, esto que estamos escuchando es impresionante, pastor. Ella está hablando en un idioma, es una lengua. ¿Qué es lo que se escucha? Dice como Nesté, algo así, y llega un momento en como que se burla. Los gritos, el lloro, el inicio, la voz oye así como ronca, profunda, ¿no? No es un demonio. Entonces, se están manifestando los diferentes demonios en la señorita. O sea, no es un demonio, son varios. Son varios. Normalmente en este tipo de prácticas tan fuertes no es uno, son varios. Siempre van saliendo los más débiles, y como quien dice, le llaman el demonio fuerte, el hombre fuerte, queda hasta el último, que es el más difícil, por decirlo así. Manda a los débiles, ¿no? Por delante. Ya luego escuchamos que se le manifiesta a la mamá. Y es cuando ya estamos oyendo más gritos. ¿También tenemos un audio, pastor? También. A ver, vamos a escucharlo, ¿le parece bien? Claro que sí. Ok, a ver, escuchemos. En ese momento estaba Javier conmigo aquí presente grabando y se le mueve a la madre. Entonces ya hablamos con la pastora Rosy, mandó unas personas porque ella estaba teniendo ahí otro grupo de gente. Y la voz de las mujeres que se oye orando, están orándole a la madre. Y yo me quedé con la hija, porque de alguna manera como que se apoyan los demonios de una para con otra, ¿no? Y ahora sí que fue un agarrón. Y al final se oye cuando se le está diciendo, ya están saliendo, se van, salen, y fue algo muy bonito, muy precioso, quedaron libres, hasta en un tiempo rápido, por decirlo así, por el tipo de manifestación. Sí, porque se sabe que a veces los exorcismos no son de una ocasión, de una sola vez, sino que a veces hay que ser un tanto reiterativo, hay que ser constante para poder expulsarlo, de acuerdo al poder o al dominio que haya tenido el demonio en ese sentido. No hay un tiempo definido, depende mucho el deseo, la fe, como decimos, las ganas de las personas, ¿no? El poder tener una madurez, una conciencia adecuada, que luego los demonios también no lo permiten. Aquí tienen que ayudar mucho los familiares, se tiene que ir a la casa, orar en la casa, como quien dice, exorcizar la casa. Pueden tener ídolos demoníacos, pueden tener altares demoníacos, muchas cosas que hay que sacar de la casa. Si en la casa los familiares están con odios, pleitos, pues aunque se le ore al que está mal, todo ese ambiente les afecta. Eso es definitivo. Si los padres practican ocultismo, aunque los hijos no lo practiquen, esas influencias van contra los hijos. Entonces, cuando quedan libres, no es una limpia, con todo respeto, no son limpias. La persona tiene que tener un proceso de madurez espiritual, meterse a la doctrina, meterse con Dios, aceptar a Cristo en el corazón. Esa es la verdadera liberación. Y ya hasta llevarlo a un discipulado que quede fortalecidamente o espiritualmente fortalecido. Llegan los demonios y ya no le hacen daño. Pero si como las limpias supuestamente nada más lo sacan, los demonios regresan y no hay fortaleza, no hay presencia de Dios, no hay nada. En cualquier momento vuelven a practicar lo mismo. Entonces, que quede claro, la liberación es cuando reciben a Cristo en el corazón, maduran, se fortalecen, se integran con Dios a una congregación y empiezan a llevar una vida normal. Yo le llamo normal, con Dios en sus vidas, ¿no? ¿Cuánta gente hay hoy en día que no quiere nada de Dios? Se paran como un aspecto a algunas iglesias o religiones por ir como costumbre, pero amor a Dios, buscar la presencia de Dios y más como están las cosas, hoy en día es no necesario, es súper necesario. Claro que sí. Pastor, yo le quería preguntar, ¿hay ocasiones en que no funciona? ¿Hay ocasiones, le ha tocado alguna ocasión en que tanto la persona que está afectada como los familiares digan, no, ¿sabe qué? Ya no quiero más? Porque esto no está sacando del problema a mi familiar, a mi conocido, a la persona que yo estimo. ¿Le ha tocado alguna ocasión así? Sí hay de todo, ¿no? De repente dejan de ir, ya no sé a dónde fueron. Una ocasión un padre llevó a la hija, una persona con mucha economía,
O sea, ya se lo saca, se lleva media hora, no pasa nada. Muy prepotente. Le digo, es que no es con tiempo. Ni con dinero. Ni con dinero. Además de que no se les cobra un solo centavo. Firman ahí que no se les cobra. Le digo, y la persona necesita mucho amor. Mucho amor de usted. Ahí se notaba, ¿no? Y hay de todo un poco. Hay personas que no lo entienden. Tristemente pueden quedar en un manicomio, en un centro psiquiátrico. Porque los demonios, si la persona no es liberada, se van al cerebro. Ah, sí, y ahí se alojan y ya difícilmente se... Sí, porque terminan una labor, la logran. La Biblia dice que vienen a matar, a robar y a destruir, pero que Jesucristo viene a dar vida y vida en abundancia. Entonces ellos roban la felicidad, roban la salud, roban la personalidad y sobre todo que la persona no se acerque a Dios. Y si está cerca, que se aleje. Y el engaño, ¿no? Hacerle creer a la persona que el diablo o el mal no existe. 2, que si existe, no es tan malo. Y 3, que cuando ya está infectada o afectado o invadida, que lo consideren una persona mal de la cabeza, pero no endemoniada. Claro, pastor. Bueno, pues con eso cerramos. ¿Qué le parece? A mí me resulta, muy enriquecedor platicar con usted al respecto de estos temas, porque sé que usted se enfrenta a este tipo de cosas cotidianamente, por no decir que diario, y eso es algo que yo le agradezco que a usted dado de su tiempo para platicarlo aquí con los amigos de este programa La Mano Peluda de Investigación. Sabemos que es una persona muy ocupada y sabemos que también, así como es una persona ocupada, le gusta ayudar a la gente, ¿no? Yo lo sé porque nos han llegado aquí algunos casos que nos han platicado que, llegaron a acudir con usted y usted les ayudó a salir de ese problema. Yo le agradezco mucho, pastor, y espero que esté por aquí nuevamente con algún otro tema que podamos abordar más adelante. Gracias, Ignacio, por la invitación, y cuantas veces nos inviten estamos haciendo énfasis, ¿verdad?, que Dios hace todo. Somos solo personas con un deseo de servirle a Él y que en medio de la fe pues, se acerquen a Jesucristo, lo reciban como su Señor y Salvador. Y gracias. No hay por qué darlas, pastor. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa. Este es un programa en donde hablamos de lo increíble y lo sobrenatural. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Más adelante. Pues según las personas que sufren de parálisis del sueño ya en una cuestión severa, pues han dicho que al despertar de este sueño profundo se encuentran incapaces de moverse. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, Investigación. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda, Investigación. Y para continuar tenemos notas insólitas y paranormales y vamos a hablar de un tema que es muy común. ¿A ti te ha pasado esto de la subida del muerto? Pues según las personas que sufren de parálisis del sueño ya en una cuestión severa, pues han dicho que al despertar de este sueño profundo se encuentran incapaces de moverse. Los brazos y las piernas se sienten como congelados. Incluso hay reportes y una investigación se hizo precisamente para recabar toda esta información de personas que sufren muy seguido de esta subida del muerto y encontraron que varias de ellas han relatado que cuando abren los ojos pueden ver a una criatura pequeña que saca un puñal y como que les empieza a hacer un corte como si fuera una autopsia. Otras personas han dicho incluso que sienten físicamente ese cuchillo en su cuerpo y que sienten el dolor. A veces ya todos estos experimentos que se han hecho y ya viéndolo desde el lado de la parapsicología, pues hay quien dice que es un demonio o un ser negativo, un ser de bajo astral. Es una mujer anciana, algunas personas la han relatado y la han descrito precisamente así, como una mujer anciana que empuja el pecho de sus víctimas con las manos frías y retorcidas. Algunos expertos también en este tema de lo paranormal mencionan que el fenómeno de la muerte nocturna podría incluso deberse a abducciones extraterrestres. ¿Tú crees que podría ser también cuestión de alguna situación extraterrestre esto de la parálisis del sueño? Bueno, hay quien así lo afirma. Cada país y cada cultura en el mundo reconoce este fenómeno y le da diferente nombre. Por ejemplo, en Turquía lo llaman el demonio aplastante.
Ahora nos vamos a África, allá lo conocen como el diablo a caballo en la espalda. En el mundo occidental se conoce como el síndrome de muerte súbita o síndrome también se le nombra de muerte nocturna repentina. En Filipinas se llama Bangungot, en Japón Pukiri. Existen muchas definiciones, pero todos tienen el mismo significado: muerte en las pesadillas. En las últimas 3 décadas en especial, la ciencia ha hecho una teoría sobre este fenómeno y pues ha hecho una combinación que dice que esto se debe al exceso de alcohol, de comer en exceso, del estrés, del medio ambiente, también incluso ponen a las deficiencias nutricionales y bueno, todos estos son factores que hacen que pues una persona tenga esta subida del muerto de una manera constante. Algunos médicos atribuyen todos estos fenómenos a aberraciones genéticas que dicen que pueden causar que el sistema eléctrico del corazón se estropee y es entonces cuando sucede la subida del muerto. Aunque la realidad es que en muchos casos los médicos han sido testigos de pruebas también inexplicables y entonces se lo dejan al lado de la parapsicología. El famoso artista gótico Henry Fuseli capturó perfectamente la experiencia en su pintura al óleo titulada así, La pesadilla. Si tú te das un tiempo y la ubicas, esto en internet, vas a ver que está perfectamente representado un íncubo. Este íncubo está sentado sobre el pecho de una mujer que está dormida, mientras que un caballo, que se supone que es un caballo demoníaco, observa la atroz imagen. A pesar de todos los avances en el campo de la medicina, el mundo de los sueños, los terrores nocturnos siguen siendo una cuestión insólita que no tiene una explicación a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos y tú mismo nos has contado es que hay personas que continuamente tienen esta experiencia de la subida del muerto, muerte súbita o como le quieras llamar en cualquier parte del mundo, es una experiencia realmente terrorífica. ¿Qué te parece si continuamos con el programa? Tenemos más temas sobrenaturales interesantes y de actualidad, pensados precisamente en ti, que te gusta y eres amante de lo sobrenatural. Ya viene el estado en que una persona se puede encontrar después de la muerte, yo diría que juega pues un papel fundamental a la hora de poder resucitar a las personas. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. De cada 10 personas que miran televisión, 5 son la mitad. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda. Investigación. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿En realidad será ese túnel, esa luz brillante que todos podemos ver? Esa imagen sagrada de algo divino que nosotros hemos adorado durante mucho tiempo, o de que algunas personas se han dedicado su vida entera a eso, a rendirle culto. ¿Qué es la muerte? Lo único que podemos decir es que lo más aproximado a la muerte, o de saber cómo es la muerte, es de esas personas que han estado ahí, en el lugar preciso, en el llamado túnel, en la luz brillante. Solamente esas personas que han podido atravesar ese umbral y regresar son los únicos que nos pueden contar qué es lo que ha sucedido ahí. De ahí, lo que ustedes puedan creer o lo que yo mismo pueda creer no tiene importancia. Lo que sí coincide es que son muchos relatos muy similares y que algo de cierto han de tener. Y citando al poeta que dice: yo me pregunto por qué nace la gente, si el nacer o morir es indiferente. Experiencias cercanas a la muerte a través del túnel. Cuando las personas son declaradas clínicamente muertas y luego resucitan, en muchas ocasiones son sometidas a ciertas experiencias durante el tiempo que están muertas. Estas experiencias se denominan cercanas a la muerte, SM. Durante estas experiencias, las personas viajan lejos de sus cuerpos y son capaces de verse a sí mismos y a todos los que les rodean.
Algunos reviven la totalidad o parte de sus vidas como si se tratara de meros espectadores. Otros han informado tener la sensación de viajar por un túnel y ver al final una especie de ser de luz. Pero la mayoría de casos ha afirmado experimentar un sentimiento de gran amor y paz en sus experiencias. Es por este motivo que muchas personas no quieren volver a la Tierra. Sin embargo, cuando lo hacen, se sienten transformadas e incluso llegan a ser mucho más solidarias con los demás. Normalmente, las experiencias cercanas a la muerte son descritas con grandes detalles visuales. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte de los invidentes también relatan en términos visuales, a menudo con las mismas descripciones que las personas que no tienen problemas visuales. Pero lo más asombroso es que más del 80% de las personas ciegas han llegado a ver durante su experiencia, incluso si eran ciegas de nacimiento. Vicky Umipeg, una mujer ciega de 45 años de edad, fue una de las más de 30 personas que el Dr. Kenneth Green y la Dra. Sharon Cooper investigaron durante 2 años. Vicky nació ciega. Su nervio óptico había quedado completamente inutilizado al nacer debido a un exceso de oxígeno que recibió en la incubadora. Sin embargo, Vicky fue capaz enormemente de la libertad de movimiento que estaba experimentando. También comenzó a escuchar una música sublimemente hermosa y exquisitamente armoniosa, muy similar al sonido de campanas de viento. Después de esto, Vicky vio con sus propios ojos cómo se encontraba en un lugar lleno de árboles, flores y un gran número de personas. Entonces, se dio cuenta de la presencia de determinadas personas que conocía en su vida, como Debbie y Diane, compañeras de la escuela para ciegos que habían muerto años antes. En vida, Vicky nunca las pudo ver, pero en este nuevo mundo, ellas eran brillantes, hermosas, sanas y llenas de vida. Además de la presencia de sus amigas invidentes, Vicky también describió a la perfección a su abuela, que había muerto apenas 2 años antes del accidente. Lo último que recordó fueron las palabras: "Tienes que irte ahora". Luego, Vicky experimentó un golpe seco, como si se tratara de una montaña rusa yendo hacia atrás para regresar de nuevo a su cuerpo. Durante más de 2 años, durante la década de 1990, el Dr. Ring y la Dra. Cooper entrevistaron y estudiaron a 31 personas legalmente ciegas desde su nacimiento que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y o experiencias extracorporales. De estas, 21 personas tuvieron una experiencia cercana a la muerte completa, mientras que los 10 restantes tuvieron una experiencia fuera del cuerpo. Y 15 de las personas afirmaron haber tenido visiones, mientras que 9 de los 10 casos de experiencias extracorporales afirmaron haber visto. Lo más sorprendente de todo fue que todas coincidieron en la misma experiencia, dejando su cuerpo y viajando a través de un túnel o pasillo de luz, acompañados por seres de luz, generalmente referidos como ángeles, para viajar a través del túnel. Una vez atravesado el túnel o pasillo, la persona era recibida por personas que conocían en vida, pero que ya habían fallecido. Y esta es la parte más extraña. Con algunas variaciones, las visiones eran parecidas, sin importar dónde vivía, qué idioma hablaba.
o qué religión practicaban. Según los más escépticos, este tipo de experiencias son simples sueños o alucinaciones debido a los efectos secundarios de los medicamentos por enfermedades o lesiones en la cabeza, la falta de oxígeno o simplemente un producto de la desintegración repentina de sinapsis en el momento de la muerte. Y aunque estas son hipótesis más que razonables, hay unos aspectos de las experiencias cercanas a la muerte en invidentes que desafía cada una de esas explicaciones. Las experiencias cercanas a la muerte en ciegos son significativas, porque si las personas que han nacido ciegas o se hayan quedado ciegas a una edad muy temprana pueden ver en un estado cercano a la muerte, entonces podría muy bien implicar que existe algún tipo de estado trascendental del espíritu en el momento de la muerte, y no importa cuál sea el problema físico en la tierra. Experiencias cercanas a la muerte a través del túnel. Precisamente este es el tema del día de hoy, esas experiencias que muchas personas que las han vivido las relatan detalladamente. Este tema pues ya lo habíamos abordado de manera, digamos, general, pero hoy específicamente nos vamos a enfocar en personas ciegas y niños que han experimentado este fenómeno de la experiencia cercana a la muerte. Aquí lo primero que hay que señalar es que una experiencia cercana a la muerte es una experiencia distinta, que algunas personas han informado después de ese episodio en donde ellos consideran que estuvieron ahí, muertos. Para que esta experiencia se produzca, la persona debe estar clínicamente muerta, cerca de la muerte o en una situación potencialmente mortal que puede conducir efectivamente a la muerte en sí. Las circunstancias pueden incluir una enfermedad, una lesión por accidente, un intento de suicidio, entre muchas otras. Además, muchas de las personas que han comentado que han vivido esta experiencia, pues definitivamente de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, esto comienza cuando la persona siente que su conciencia se separa del cuerpo físico y resucita, por llamarlo de esta manera. El estado en que una persona se puede encontrar después de la muerte, yo diría que juega pues un papel fundamental a la hora de poder resucitar a las personas, ya que dependiendo de la experiencia que han vivido, puede ser la parte más importante en la que hemos denominado como resurrección. Algunas personas que han vuelto de ese viaje a lo desconocido han afirmado encontrarse con un amigo o familiar que ya murió, o simplemente les han acompañado a través de este túnel, mientras que otros dan a sus guías una presencia celestial, descubriéndolos como ángeles guardianes o seres de luz. Muchas personas también informan que sienten algo así como una sensación de amor inmensa, muy grande, sienten paz, sienten alegría, además de que experimentan una revisión completa de lo que fue su vida. Vamos a seguir platicando de este tema y también te estamos pidiendo pues que se hagas ese contacto directo con nosotros. Por ejemplo, Rubén González Aguilar, él dice que ese túnel puede ser frío. Él ha comentado esto respecto a personas que lo han vivido y entonces, bueno, tú también danos tu opinión a través del Facebook MP Investigación, o también lo puedes hacer a través de un mensaje de texto o WhatsApp a través del 5518-019325 y de la página de internet miedoteca.mx. Ya sabes que aquí platicamos de estos temas, de lo increíble y lo sobrenatural. Nos gusta platicar contigo, tenemos abiertas todas las vías de comunicación para que tú nos hagas saber tu opinión y nos des sobre todo tu punto de vista acerca de lo que es las experiencias cercanas a la muerte. No te vayas. Y el diablo visita todos los niveles. Hay más de 100 niveles. En el nivel de abajo huele a carne podrida. Hay zombies y demonios que se meten a controlar a la gente. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Investigación. Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por las mañanas. Sabiduría en las redes. Porque nosotros hemos estado ahí. La Mano Peluda,
Investigación. El rayo nos deja sin vida a mi sobrino y a mí. Él murió 23 añitos, hijo varón único, habían 2 niñas y él. El rayo a él no le deja ninguna quemadura externa, a él le entra en el corazón y le sale en el pie izquierdo. Sin embargo, se quemó por dentro y él quedó en paro, no respondió cuando los médicos hicieron la resucitación. A mí el rayo me quemó espantosamente, hermanos. Entra en esta parte del brazo, carboniza todo el brazo. Solo quedó una partecita donde entró el rayo con cicatriz. Mis dedos se carbonizaron, tenía unos anillos de diamante. Casualmente los médicos dicen que la cadena de mi sobrino y los anillos de diamante junto con el paraguas atrajeron el rayo sobre nosotros. El rayo carbonizó todos mis senos, los desapareció casi por completo, quedó solo el pezón. Eso que acabamos de escuchar es el testimonio de la doctora Gloria Polo, quien ahora es conferencista y en esta ocasión dio su testimonio de ese lugar, de esa visita que ella tuvo al túnel de luz. Precisamente con esta experiencia cercana a la muerte, las personas han relatado que hay un estado tanto de alegría, pero también hay un estado de angustia. Esto depende de las acciones terrenales. La realidad es que las experiencias son varias y algunas personas traen sus visiones que pueden ser desde paisajes que describen como excepcionales, otros sobrenaturales, jardines celestiales con flores y determinan también que hay unos colores fantásticos, pero sea por el motivo que sea, según estudiosos del tema, aseguran que nuestra alma puede ser recuperada después de horas, esto pudiendo salvar la vida de miles o quizá de millones de personas en todo el mundo. Sí, en los últimos años hemos comprobado que hay científicos que afirman haber encontrado suficientes evidencias que demuestran la existencia de este tipo de fenómenos. Las experiencias cercanas a la muerte se producen cuando una persona está clínicamente muerta, su corazón ha dejado de latir y por supuesto su cerebro ya no funciona. Respecto a este tema, recientes investigaciones realizadas sobre el enigmático fenómeno revelan que 1 de cada 5 pacientes que han sufrido ataques cardíacos y que fueron reanimados con éxito tuvieron precisamente una experiencia cercana de la muerte. Sí, entre estos casos está el de una mujer de 50 años de edad que cuando pasaba por un valle sufrió una muerte repentina. No se sabe qué es lo que le sucedió, ya después investigaron y fue aparentemente un ataque cardíaco y entonces ella estuvo ahí y se trata de una mujer que se llama Gilmour. Ella se acostó y entró en una especie de trance y sintió como su corazón se detenía y su cuerpo empezó a quedar inerte. Ella se alcanzó a ver desde arriba y empezó a oír todo, exactamente todo lo que pasaba cerca de ella, inclusive vio a las personas que estaban alrededor, vio todo eso que ella simplemente desde arriba como un espectador pudo haber estado ahí apreciándolo. Ella sintió dolor y sintió una rigidez, también sintió un extraño agotamiento que, bueno, le obligaba a permanecer en cama durante varios días. Así como esa experiencia, también ustedes ya nos están reportando. Jorge Gutiérrez dice que él tuvo precisamente esta experiencia y dice que sí se puede ver una luz, ya que a él le ocurrió una experiencia cercana a la muerte, estuvo a punto de morir ahogado y se aprecia una luz la cual se acercaba a él muy brevemente, ya que antes de entrar a esa luz escuchó una voz de uno de sus familiares que ya habían fallecido, el cual le dijo: tienes que volver, aún no es tu hora. Y después de eso recuperó la conciencia en vida, ya que en ese momento se estaba dando los primeros auxilios. Esto es también muy conocido, que cuando ya están como desprendiéndose totalmente de este mundo, de este plano físico, resulta que hay una voz que es quien los regresa. Entonces también esa es una de las características de muchos de los casos que han platicado estas experiencias. ¿Qué te parece si escuchamos otro fragmento de ese testimonio que da la doctora Gloria Polo en cuanto a ese viaje que ella hizo por ese gran túnel de luz? ¿Ustedes se acuerdan que yo les decía que yo iba saltando cuando ¡pam! Me cae el rayo? ¿Saben qué fue lo lindo? Lo lindo es que en ningún momento paré, yo jamás dejé de ser quien fui. De inmediato
entré en una luz tan indescriptible, en un amor, en una paz, en un gozo. Miren, es vergonzoso, yo que me la daba inteligente, no hay palabras humanas, no hay palabras que yo les pueda dar a entender ni un poquitico de esto, de la experiencia de amor tan grande, de paz tan grande. Jamás en mi vida pensé que un ser humano pudiera sentir tanta paz y tanto gozo. Veía en el fondo un sol hermosísimo, indescriptible. Uno le pone imágenes y le pone palabras y le da vergüenza porque no está expresando nada. Cuando yo vi en esa paz tan grande, pero ese sol bellísimo, estoy en una plenitud impresionante. Veo mi cuerpo saltando como un caucho, carbón. Veo a todas las personas en un mismo instante, porque en ese instante estoy libre del espacio, del tiempo. Ya sobre mí no está la cárcel. Hay muchas preguntas, muchas dudas acerca de este tema, pero en específico cuando son pequeñitos, cuando son niños y tienen esta importante experiencia, o también personas invidentes, entonces ahí es cuando entran más dudas. ¿Cómo le hacen para describir exactamente lo mismo que una persona que puede ver describe? Entonces, pues sí es realmente pues enigmático este tema. Ir al infierno. Era muy oscuro y como él es luz, alumbraba, los demonios huían de él. Fui bajando con Jesús más al fondo de la tierra hasta que llegó a una caverna oscura. En la caverna había vómito de demonio en el techo, en el piso habían manos que te jalaban a un nivel más bajo. En cada nivel había un nombre raro escrito en otro idioma. En los 3 primeros niveles habían hoyos en el piso con manos que te jalaban a un nivel más bajo. Y el diablo visita todos los niveles. Hay más de 100 niveles. En el nivel de abajo huele a carne podrida. Hay zombies y demonios que se meten a controlar a la gente. También hay pedazos de cuerpo como ojos, troncos, manos que caminan solas. En los niveles más bajos hay demonios que juegan con los cuerpos. La Santa Muerte con su hoz entierra corazones. También hay insectos sucios, sangre embarrada en las paredes, gusanos negros gruesos de 30 centímetros que se comen a la gente. También se oyen gritos de lamento y de dolor. En otro nivel es como un Halloween, el cielo está rojo, hay murciélagos, momias envueltas, tumbas, cuevas obscuras. Habían demonios con los dedos deformes que jugaban con los cerebros y los exprimían. Había demonios de estas caricaturas: Ben 10, Dragon Ball, Bakugan, Dragon Ball Z, Kitty, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ahí estaba el trono del diablo, arriba había un dragón hambriento, era una estatua que se movía. El diablo engaña a la gente y les promete una recompensa, pero cuando llegan ahí los maltratan, se meten en ellos y se los comen. Vi gente que servía al diablo, pero por rebelarse o no obedecer, el diablo hacía un sacrificio, quitaba la piel a la gente y aplastaba sus huesos. Vi a gente que tenía odio en su corazón, que estaban en calabozos oscuros por la eternidad. Vi a gente que estaba en el fondo del infierno por cometer pecados contra Dios. ¿Cómo? Gente que no obedece, gente que se rebela y se burla de Dios. Gente que piensa cosas malas de Dios y no hace caso. Y gente que le roba a la iglesia. Este es un testimonio de un pequeño que vio la muerte y tuvo esta experiencia. Y cómo ven los niños este episodio. Su percepción definitivamente es completamente diferente a la de un adulto. Se dice que los niños más o menos entre 6 y 8 años ven la muerte en una forma personificada que los asusta, como puede ser con la calavera, con los fantasmas, pero sí la descripción que él da, este pequeñito, sí es muy diferente a la que escuchamos de personas adultas. Bueno, esto puede ser porque debido al miedo que les genera, ellos mismos se autoprotegen pensando que la muerte solo le sucede a los débiles, a los viejos o a los que no pueden correr lo suficientemente rápido para eludir a esos fantasmas que les persigue.
También queremos saber tu opinión respecto a las dos tipos de personas que han vivido, una persona adulta que ha tenido este episodio o un niño. Danos estos comentarios del pequeñito Aarón que tuvo esta experiencia. Dinos, ¿cuál es tu percepción? ¿Tú crees, aunque no hayas vivido esta experiencia, cuál crees que es tu opinión? ¿Cuál sería lo más acercado a lo que tú te imaginas que pudiera suceder? Te estamos esperando tus comentarios. Facebook, MP Investigación. Ingresa a la miedoteca.mx, ahí vamos a tener videos, información y también estamos recibiendo tus comentarios. Sí, además ahí te decimos cómo puedes escucharnos a través de tu celular. Si tú no puedes sintonizarnos a través de la radio, utiliza tu celular, ya nos puedes escuchar a través de ese medio, Gina. Efectivamente, cada día estamos haciendo precisamente que ese lazo entre ustedes y nosotros sea más estrecho. También si quieres colaborar con el programa, tienes algunas investigaciones, quieres participar, fotografías, videos, estamos abiertos, porque aquí a todos nos gusta esto del terror y lo sobrenatural. Al regresar tendremos... Empecé a escuchar pasos tras la puerta y seguido de eso, golpes fuertes. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura me encontró y me tomó del cuello. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Investigación. No soy celoso, pero solo mírala y te mato. Sabiduría en las redes. Esta es la creepypasta de hoy. Noches de tormenta. Escrito por Santiago Nahuel. Era una noche fría de tormenta. La electricidad se había cortado hacía una hora, así que mi habitación estaba tenuemente iluminada por varias velas. No era gran problema para mí, ya que siempre fui aficionado a la lectura. Recuerdo que leía Cementerio de Animales, de Stephen King. El terror y la ciencia ficción son mis géneros preferidos. Cada vez que puedo, leo también creepypastas en internet. Mis padres no estaban. Se habían ido a casa de mis tíos. Ellos dejaron que me quedara en casa. Además, solo sería una noche y consideraban que con 15 años yo podía cuidarme bien. Me había empezado a dar algo de hambre, así que dejé la lectura y agarré una vela para iluminarme el camino hacia la cocina. Eran las 21:32 horas. Mientras buscaba algo de comer, la electricidad volvió. Cené y volví a mi habitación. Guardé el libro, apagué las velas, agarré mi notebook y fui a la sala. Estuve un buen rato mirando los videos de YouTube. Cuando me di cuenta, ya eran las 11:47 de la noche, cosa que no me preocupó porque estaba de vacaciones. Recuerdo que mi padre me llamó para corroborar que todo estuviera bien, pero la comunicación se cortó. Seguramente fue la tormenta. Eran ya la 1:14 de la madrugada. Estaba en mi habitación escuchando música. Mi perro comenzó a ladrar muy fuertemente, así que miré por la ventana. No había nada, o por lo menos en la oscuridad no se veía nada llamativo. Los ladridos siguieron un largo rato. Inclusive, eran cada vez más fuertes. De pronto, un chillido. Silencio. Los ladridos habían cesado. Bajé al patio para ver si había pasado algo y no estaba. Lo busqué casi una hora y no aparecía. Intenté calmarme, pero realmente no podía. Ese perro fue mi mascota desde que tenía 6 años. Me había encariñado mucho con él. Entré a mi casa y busqué mi celular para llamar a mis padres, pero fue en vano. No había señal. El teléfono de línea tampoco funcionaba, así que lo único que podía hacer era volver a mi habitación. Estuve intentando dormir, pero no podía. No dejaba de pensar en lo que pudo haber pasado a mi perro. El reloj marcó las 2 de la madrugada con 21. Comencé a escuchar ruidos que venían desde abajo, desde la sala precisamente. Eran como si una persona estuviera ordenando o algo así.
pero intenté no darle importancia. Después de todo, puede que haya dejado la ventana abierta y el ruido fuera producido por el viento. Llovía muy fuerte, el cielo tronaba y el viento mecía las ramas de los árboles. Eran ya las 3:24 y no había podido dormir. Empecé a escuchar pasos cerca de mi habitación. Primero eran suaves, como si estuvieran abajo. No sabía lo que era, pero cada segundo se acercaban más a mi habitación. Al llegar a mi puerta, los ruidos cesaron. Me levanté con desconfianza y abrí lentamente la puerta. Las luces estaban apagadas. No obstante, pude apreciar una sombra al fondo del pasillo. Era la silueta de una persona. Prendí inmediatamente la luz y al hacerlo me sorprendí al ver que ya no estaba. Pensé que mi cabeza me había jugado una mala pasada, así que me fui al baño a darme una ducha para despejarme. Cuando iba en camino, escuché la puerta de mi dormitorio abrirse. Cuando me di la vuelta, finalmente lo vi. Era una criatura humanoide. Diría que era una mujer pálida con ojos muy oscuros, piel putrefacta y heridas abiertas. Me quedé en shock por unos segundos hasta que esa cosa empezó a correr hacia mí. Rápidamente reaccioné y corrí lo más que pude. Me metí en el baño, cerré la puerta y me recosté sobre ella. Pensé que ahí estaría a salvo, hasta que comencé a notar unas cuantas manchas de sangre en la pared que se incrementaban al llegar a la bañera. Mi perro estaba dentro de la bañera flotando en sangre, totalmente desfigurado y sin órganos. En su lomo habían grabado un texto corto pero choqueante: tú eres el próximo. Comencé a llorar desesperadamente. No podía hacer nada más que eso. Realmente no sabía a lo que me estaba enfrentando. No sé cuánto tiempo pasó, pero aún no podía calmarme. Empecé a escuchar pasos tras la puerta y seguido de eso, golpes fuertes. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura me encontró y me tomó del cuello. En el forcejeo me golpeé la cabeza con el vidrio del botiquín, el cual se rompió. Me estaba asfixiando. Para colmo, mi cabeza empezó a sangrar. Poco a poco iba perdiendo la conciencia hasta que finalmente me desmayé. Desperté en el hospital 3 días después. Mis padres estaban a mi lado. Me contaron que cuando llegaron a mi casa sintieron un olor nauseabundo. Se empezaron a preocupar al no encontrarme y buscaron por toda la casa. Finalmente, dijeron que me encontraron desmayado en la bañera con marcas de dedos en el cuello y con mi perro brutalmente asesinado a mi lado. Si les hubiera dicho lo que realmente ocurrió, probablemente no me hubieran creído. Y les tuve que decir que lo último que recordaba es que alguien me golpeó muy fuerte la cabeza. Ya pasaron 2 años desde ese suceso y no puedo dejar de pensar en ello. Principalmente porque en las noches, desde hace unos meses, escucho rasguños tras la puerta. Quizás haya llegado el momento. Quizás se cumpla lo que ese maldito grabó en mi perro. Tú eres el próximo. Esta fue la creepypasta de hoy. ¿Qué te pareció? Realmente estremecedora las creepypastas como esta. Tú también puedes enviarnos a manoequipo@yahoo.com.mx esa composición que sea terrorífica, que sea de suspenso, que sea sobrenatural y que tú la quieras escuchar aquí en esta sección de la creepypasta del terror. Y uno de los temas y una de las secciones que pues nos gustan mucho porque nos traen investigaciones insólitas y que además nos dejan mucho de conocimiento es la que precisamente nos trae Marco Dávalos. Él es periodista e investigador de temas insólitos y hoy nos va a hablar de una ciudad que además de ser muy bella, tiene misterios y que tiene enigmas que hoy nos va a comentar Marco. Marco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, nos vas a hablar del misterio de la ciudad sagrada de Tula. Así es, fíjate que pues estamos acostumbrados a escuchar de esta maravillosa ciudad de Tula, que se encuentra en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Muy cerca del Distrito Federal, pero pues no nos ponemos a reflexionar toda la historia y todo lo que está detrás de esta ciudad maravillosa. Efectivamente, y precisamente tú nos vas a ir desmenuzando estos misterios que encierra. Sí, es muy importante conocer nuestra historia y principalmente como mexicanos, porque tú sabes que en esta nueva era del Aquarius se está abriendo muchísimo conocimiento y fíjate que pues con esta cuestión de las profecías mayas
es como el antecedente de que vamos a empezar a aprender muchas cosas y revelarse muchas cosas acerca de nuestro pasado y entender que en esta nueva era de Acuario, pues el centro energético se encuentra precisamente en América. Ya no se encuentra en otras partes como en otras eras, como la de Piscis y demás, que estaba en el Tíbet, en la India o en Irán incluso, sino que ahora a este nuevo continente de América le toca recibir esta energía y por ende tiene pues toda la semilla, todo el potencial para dar origen a una nueva era y una nueva humanidad también, que traerá esperanza a todos nosotros. ¿Pero en qué radica esto? Pues radica precisamente en sus tribus, en sus grandes culturas autóctonas indígenas que vivieron aquí hace miles de años, y es esta raza cósmica la que dará origen, en base a todos sus conocimientos, a una nueva humanidad. ¿Qué te parece? Sí, porque además esta zona, Marco, pues es una zona arqueológica, yo creo que una de las más importantes del centro del país, y entonces también por esto mismo nos ofrece un legado muy importante. Sí, pues mira, para empezar un poquito a ubicarnos, vamos a decir que ¿quién construyó la ciudad de Tula? Pues aquí es un enigma muy interesante porque parece que tiene también influencia por parte de los mayas. ¿Quiénes fueron los que la construyeron? Pues los toltecas. ¿Pero qué significa tolteca? Pues hay algunos estudiosos lingüistas que aseguran que la palabra tolteca es de origen maya y que se puede descomponer de la siguiente manera, que es tolt, que significa esculpir, te, que quiere decir el qué, y prefijo sea, o sea, acá, que quiere decir el pueblo. O sea, se traduciría esto como el pueblo que esculpe, y de hecho así se le conoce a los toltecas como los artífices o labradores. Entonces también se dice que los toltecas llegaron de un lugar mítico que se encontraba en lo que hoy es Arizona, que se llama Huehuetlapayan, o el lugar viejo o antiguo. O también hay otro lugar mítico que se dice que es Chicomostoc, que viene del náhuatl, que quiere decir Chicome, y Ostoc, o sea, el lugar de las 7 cuevas. Precisamente ahí en el Museo de Antropología hay una copia de un códice que podemos ver en la sala tolteca, donde se ven ilustradas estas 7 cuevas. Y bueno, el 7, ¿por qué el 7? Pues el 7, de acuerdo a los cabalistas, es un número sagrado. Eso quiere decir que los toltecas eran un pueblo elegido. Y bueno, se dice que ellos empezaron a emigrar hacia el sur más o menos en el siglo VIII después de Cristo, buscando un lugar especial donde ellos pudieran construir su más grande ciudad. Y este fue precisamente Tula, en el hoy estado de Hidalgo. Por principio, tú conoces los atlantes de Tula, precisamente, que se encuentran, y son 4, se encuentran en la cúspide de la pirámide del Sol de esta ciudad, porque también hay que saber que en casi todas las ciudades sagradas del México antiguo, nosotros vamos a encontrar siempre una pirámide consagrada al Sol y a la Luna, que son los dos astros principales, el Sol, que nos da la vida, sin el cual pues no podríamos simplemente existir. Ellos conocían muy bien la fuerza que tiene la Luna, porque la Luna tiene una relación muy especial con la Tierra y con la humanidad. Es el único astro que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces esa es la razón por la que estos maestros toltecas construyeron una pirámide del Sol y una pirámide de la Luna. La del Sol es donde están los atlantes, hay que aclarar, y la de la Luna es la que se encuentra junto, que desafortunadamente está un poquito destruida de la cúspide. También es interesante pues remitirnos al nombre de los atlantes. ¿Por qué se les llama atlantes? Hay quien asegura que tiene que ver con el calendario antiguo. Ya sabes que pues en nuestro calendario ritual antiguo existen un mes fijo con 20 días, siempre, todos los meses van a tener 20 días, y cada uno de los días tiene asignado un símbolo, y entre ellos está el que es agua, o sea, ATL, que en náhuatl quiere decir atl, o sea, agua. Entonces, esto también nos remite a que quizás el origen de los toltecas, aparte de Arizona, también estuvo a lo mejor en la Atlántida, precisamente, porque Atlántico pues viene puede venir de Atl, o sea, Atlántida, Atl, agua. Y también el nombre de tolteca, como te decía, pues hay quienes aseguran que es de origen maya, y donde se encontraban los mayas en relación a Tula. Ahorita que mencionas lo de los atlantes, estos se dice que sostenían el techo del adoratorio dedicado a Quetzalcóatl, entonces se cree que entonces estos atlantes simbolizaban a su ejército. Efectivamente, pero no eran cualquier guerrero. Sí, eran guerreros, como tú muy acertadamente dices, pero no eran cualquier persona. ¿Por qué son 4? Porque el 4 también es un número sagrado, que en numerología
pues significa nada menos que la estabilidad. Y el 4 se encuentra en muchas cuestiones, por ejemplo, 4 puntos cardinales y un centro, o los 4 brazos de la cruz. Fíjate que también aquí hay algo interesante. En uno de los códices mexicanos se encontró la figura pintada de un personaje que, como sabemos, es Quetzalcóatl, precisamente la serpiente emplumada, pero este personaje está cargando una cruz en su espalda y va caminando. La cruz, 4 aspas, 4 atlantes, o sea, los 4 puntos cardinales. Es interesante, ¿no crees? Sí, definitivamente, Marco. Y entonces también tenemos que analizar la cuestión de Quetzalcóatl, que no debe confundirse a Quetzalcóatl, que es un personaje histórico que fue el fundador de la ciudad de Tula, que en realidad su nombre completo era Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, que quiere decir en español la fecha del nacimiento de este personaje, que de acuerdo al calendario antiguo es el año 1 Caña, y Topiltzin quiere decir nuestro señor, o sea, nuestro señor Quetzalcóatl, nacido en el año 1 Caña, que fue el fundador de la ciudad. Pero Quetzalcóatl también es un título como nobiliario, que solamente se le daba a las personas que tenían muchos méritos y eran pues como grandes iniciados, grandes maestros. Y estos 4 atlantes podían representar precisamente a 4 grandes personajes, quizás venidos de la península de Yucatán, quizás de la misma Atlántida. Pues sí, definitivamente estos misterios de la ciudad sagrada de Tula, muy interesantes, Marco, y que conozcamos lo que tenemos en nuestro país, porque, bueno, tenemos esa fortuna de contar con historias extraordinarias como estas que nos estás contando de Tula, y que además de lo que nos has comentado, todavía queda mucha información que investigar sobre estos misterios de la ciudad sagrada de Tula, pero más adelante, pues, seguramente vamos a retomar este tema. Y también, pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden hacerlo a través de las redes del programa de La Mano Peluda Investigación. Muy bien, ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook MP Investigación, o mensaje de texto o WhatsApp a través del 5518-019325. Él es Marco Dávalos, periodista e investigador de temas insólitos, que hoy nos habló del misterio de la ciudad sagrada de Tula. Gracias, Marco. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, esta historia la vamos a subir a mioteca.mx también, pero recuerda que este programa se transmite los sábados de 7 a 8 de la noche, y también dentro de 6 horas a las 2 de la mañana, de 2 a 4 de la mañana, vamos a estar también aquí en el 104.1 de FM, pero al mismo tiempo nos vamos a ligar a nivel nacional. Además que también, si tú quieres, puedes checar nuestros screencasts que tenemos en nuestro canal de YouTube, Gina. Sí, en YouTube nos puedes encontrar como Miedoteca del Terror. Entonces cada día estamos acercándonos más a ti, te estamos recibiendo sugerencias para que todos participemos. Tienes algo con qué colaborar, también te estamos recibiendo, y este programa pues no solo es aquí de México, es del mundo. Entonces hemos recibido también comentarios de diferentes partes del mundo que quieren participar, y por supuesto estamos abiertos a este programa que es para los verdaderos amantes de lo sobrenatural, Nacho, pero también amantes de temas que sean interesantes, que sean de actualidad y que en muchos lados no se tocan, pero bueno, aquí los estamos compartiendo. A veces por el tiempo son brevemente, pero poco a poco vamos a ir profundizando en medida de lo posible. Sí, ustedes aprovechen esa oportunidad que tienen de disfrutar de la versión extendida, que es, como bien lo mencionas, Gina, es en la madrugada a las 2 de la mañana del domingo, y ahí podemos platicar ya un poquito con más calma, con más tranquilidad de muchos temas, como lo mencionas, Gina, muy interesantes, bastante, digamos, tratados con un enfoque distinto, ¿no? Exactamente, desde la perspectiva que nos da, que ya tenemos más de, bueno, casi 20 años investigando temas sobrenaturales. Entonces, bueno, tenemos esa visión y queremos compartirla contigo. Además, estamos recibiendo tus sugerencias y peticiones en mensaje de texto o WhatsApp. Si no tienen la posibilidad de entrar a internet, bueno, también podemos comunicarnos por ahí, no solo los fines de semana, toda la semana, a través del 5518-019325. Y fíjate que yo no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar sobre un mensaje que llegó hablando sobre las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que sí, efectivamente, como dicen, no es que nadie ha regresado de la muerte para platicarnos cómo es allá. Pues lo único que nos queda es
darle un tanto credibilidad a estas historias que hemos escuchado de experiencias cercanas a la muerte, porque es lo más próximo que tenemos a esa sensación. Y por mi parte yo creo que es confortador para ti si has perdido a alguna persona, un ser querido, pues es confortante saber que allá en ese lugar no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay nada que los apriete, no hay nada que les lastime. Es un lugar en donde ellos pueden estar tranquilamente, en donde no hay tiempo siquiera. Y muchas veces estas personas que tienen esta experiencia lamentan haber regresado nuevamente a esta vida, Gina. Efectivamente, el programa se nos terminó. Soy Georgina Avilés y quiero que sigamos juntos hoy y siempre. Bueno, nos despedimos. Este es el programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. El programa se termina, pero la investigación continúa. Los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche, aquí en La Mano Peluda. Investigación.